Y es Y eso es suficiente para motivo. estar felices y Aleluya. agradecidos con nuestro Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Le voy a invitar, hermanos, a que se ponga de pie y abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos. Y vamos a leer en el capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2, vamos a leer esta noche. Amén. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Bendito Padre. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Oremos al Señor esta noche. Padre que estás en los cielos, Gracias, Señor, te damos. bendito Dios, te damos gracias porque nos permites poder, Señor, meditar en tu palabra. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino tu palabra. Usa, Señor, a este siervo inútil para darnos el consejo, Señor. Te rogamos, oh Dios, que hables a nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Instrúyenos. Padre, te lo pedimos, danos oídos dóciles, un corazón sensible, Señor, para atesorar tu bendita palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, a la luz de estos versículos que hemos leído, quisiera hablar acerca del tema: seamos diferentes. Quizás antes de entrar en lo que es el tema, a mí me llamó la atención cuando leí este pasaje que dice que Jesús entró en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Yo en realidad no sabía a qué se refería esto, y encontré que Capernaum, Jesús la visitó muy a menudo. Es decir, él hizo de Capernaum como digamos su cuartel general, y lo hizo tan a menudo que por esa razón se le llamó a Capernaum la ciudad de Jesús. En el capítulo número 9 del Evangelio de San Mateo, y versículo 1, ahí dice que él llegó a su ciudad. Y es, hermanos, porque Jesús visitó tantas veces esa ciudad, hizo tantos milagros en ese lugar, que por esa razón fue llamado así. Y por eso es de que aquí dice que se oyó que estaba en casa. Capernaum era una ciudad que estaba situada en la ribera del lago de Galilea, en la región de Zabulón y de Neftalí. Esto según Mateo 4:13 al 16, Lucas 4:31 y Juan 6 del 16 al 24. Jesús hizo tantos milagros allí que nosotros los podemos leer. Allí sanó a un hombre paralítico, criado de un centurión romano. Esto lo encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 7 de Lucas, del 1 al 10. También allí fue donde sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. También, hermanos, allí sanó a un endemoniado. Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 28.
y al hijo de un oficial romano, Juan, capítulo 4, versos 46 al 54. Y la Biblia también menciona, hermanos, que hizo muchos milagros en ese lugar. Y el milagro es el que hemos leído ahora. Pero me llama la atención porque a pesar de que Jesús visitó muchas veces esta ciudad, hizo muchos milagros, los hombres no se convirtieron y no se arrepintieron, a pesar de todo lo que Jesús había hecho. Cierto. Entonces no era cierto cuando los fariseos le dijeron, danos señal y te creeremos. Porque no son las señales las que hacen que el hombre se arrepienta, es el poder de Dios, es la misericordia de Dios la que hace que el hombre llegue al arrepentimiento. Amén, así es. La palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es quien tiene misericordia. Aleluya. Entonces, este es un dato quizás para que lo tomemos en cuenta. Porque me llamó la atención a mí esto, que decía que estaba en casa. Así que se los comparto para que ustedes conozcan también cuál era la razón por la cual Capernaum era llamada la ciudad de Jesús. Aleluya. Ya entrando en el tema, creo, hermanos, que la iglesia en general se ha acomodado y se ha olvidado de cuál ha sido uno de los mandatos que Cristo le dio para que lo ejerciera en esta tierra. Es decir, la iglesia, además de ser la iglesia del Señor, además de ser salva, Cristo le dio un mandato, le dio una misión, la cual debía de cumplir. Y creo, hermanos, que la iglesia se ha acomodado y la sensibilidad que deberíamos de tener como iglesia ante la necesidad que hay en el mundo, la hemos perdido. Es decir, la sensibilidad que tenía la iglesia del principio y las iglesias que en su apogeo fueron, hermanos, maravillosas, en donde el poder de Dios se movía y la gloria de Dios descendía, y donde habían conversiones, habían reconcilios, habían milagros que Dios hacía. Esa sensibilidad creo que la hemos perdido como iglesia. Porque, hermanos, allá afuera, en el mundo, hay tanta necesidad y nosotros nos hemos cruzado de brazos. No hemos tomado en serio o no le hemos dado la importancia que Jesús nos dio o al mandato que Jesús nos dio, el cual nosotros como iglesia deberíamos de ejercer sobre esta tierra. Creo que nos hemos acomodado, hermanos, con el simple hecho de decir, yo soy salvo y tengo que perseverar porque si no, no voy a llegar al final de la carrera. Y entonces luchamos por nosotros mismos para no caer, para perseverar, que nos hemos olvidado del que está allá afuera, que necesita del perdón y de la misericordia de Dios. Sí, Señor, así es. En los versículos que hoy hemos leído se nos narra acerca de un hombre paralítico. Pero yo no voy a hablar del hombre paralítico, voy a hablar de los 4 hombres que llevaban a aquel paralítico. Lucha. La Biblia no menciona nombres, no menciona quiénes eran, no dice si eran sus parientes, si eran sus familias, si eran sus amigos, si eran conocidos, o si simplemente eran alguien que iban pasando y vieron al hombre necesitado y lo cargaron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. ¿Sabe por qué creo que la Biblia no pone nombres? Porque allí deberíamos de poner el nombre de nosotros. Aleluya. En realidad, hermanos, me llama la atención porque el grado de compasión que tenían aquellos hombres, que habían adquirido un compromiso para llevar a aquel hombre necesitado a donde estaba, al que le podía ayudar. Es decir, que ellos tenían, hermanos, un sentir, un deseo de servir, un deseo de llevar a aquel hombre, que no les importaba cuál fuera la dificultad que hubiera,
Su único deseo era llevar al paralítico hasta donde estaba el Señor Jesús. Así es. La única finalidad de ellos, hermanos, era cumplir con el propósito que ellos tenían. Amén, amén. Y me llama la atención, hermanos, la forma en que estos hombres llevaban a aquel hombre. Dice que lo llevaban cargado en hombros. Yo me preguntaba qué hubiera pasado si uno de ellos hubiera dicho, yo no lo quiero cargar. O dos de ellos hubieran dicho, yo no, mucho pesa y no lo vamos a llevar. Además, hay que esperar a que el Señor venga y que pase por aquí y Él lo va a ver y le va a ayudar. Así estamos nosotros como iglesia acomodados hoy. Pero aquellos hombres tomaron la iniciativa de ver la necesidad de aquel paralítico y tomarlo, llevarlo en hombros y llevarlo hasta donde estaba el Señor Jesús. Gloria a Dios. Creo, hermanos, de que estos hombres sí habían tomado en serio su compromiso. Estos hombres tenían un solo objetivo, una misma finalidad. Y cuando digo que qué hubiera pasado si uno de ellos o dos de ellos hubieran dicho que no podían ayudar porque se iban a ensuciar la ropa, o porque mucho pesaba, o porque estaba muy lejos, porque había mucha gente, cualquiera que hubiera sido el motivo, pienso que dos lo hubieran podido llevar, pero hubiera sido más difícil para dos que llevarlo entre cuatro. Aleluya. Hermanos, la iglesia de hoy está igual. La carga se la estamos dejando a unos pocos, y los muchos estamos de brazos cruzados sin querer hacer nada por ayudar al hombre necesitado. Hermanos, si todos estuviéramos en la misma sintonía, si todos adquiriéramos el compromiso que estos cuatro hombres adquirieron, la iglesia fuera diferente. No le dejaríamos la carga solamente al pastor, no le dejaríamos la carga solamente al predicador o a la familia pastoral, o no le dejaríamos la carga, hermanos, solamente a aquellos que tienen privilegios dentro de la iglesia. Si todos fuéramos unidos como estos cuatro hombres, hermanos, la iglesia caminara de mejor manera. Aleluya. Y pudiéramos alcanzar a más hombres, a más necesitados, a más mujeres que se pierden en el mundo, porque no hay gente comprometida como estos hombres que vayan y recojan al paralítico y lo lleven hasta donde está el Señor. Si todos fuéramos unidos, hermanos, otra cosa fuera. Yo les aseguro que si nos uniéramos todos como iglesia, en un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma finalidad, hermanos, las cosas fueran diferentes. Dios haría mejores obras o más grandes obras con nosotros en la iglesia. Pero lastimosamente estamos en momentos en los cuales nos hemos acomodado tanto que no nos importa la necesidad de los demás. Es más, no nos importa ni siquiera la necesidad del hermano que está a la par nuestra. Nos hemos vuelto tan insensibles que oímos que el hermano tiene necesidad y hacemos oídos sordos y nos hacemos los desentendidos porque no queremos ayudar, no nos queremos involucrar. Ahora, ¿cómo vamos a ayudar a los de afuera si no ayudamos a los hermanos que están con nosotros? Aquellos hombres, hermanos, tomaron al hombre aquel y lo llevaron hasta donde estaba el Señor Jesús. Y cuando llegaron se encuentran con que había mucha gente y no podían ni pasar. Otros le hubieran dicho al paralítico, mira, lo sentimos, no hay paso, hasta aquí te dejamos, y aquí ya estás más cerca. Le hubieran dicho, lo sentimos, no te podemos ayudar más, ya te cargamos, así que aquí ya depende de ti el poder gritar fuerte para que te oiga el Señor.
Sin embargo, aquellos hombres no se detuvieron ante las adversidades que encontraron cuando llevaban a aquel paralítico. La Biblia, hermanos, dice de que había mucha gente a causa de que el Señor les estaba predicando la palabra de Dios. Y dice en el versículo número 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Cuando yo leo aquí que dice vinieron a él unos trayendo un paralítico y dice que era cargado por 4, pienso yo que no eran solo los 4, sino que eran más, pero 4 eran los que lo llevaban. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Creo, hermanos, de que estos hombres verdaderamente querían cumplir con su propósito y nada los iba a detener ante eso. Eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros como iglesia. Si nosotros fuéramos unidos, hermanos, el diablo no se burlaría de los cristianos que andan medios parados. Dice en Eclesiastés 4:22 que nudo de 3 dobleces no se rompe tan fácil. ¿Saben qué significa eso? Que entre más unidos estemos, menos oportunidad le vamos a dar al enemigo de que entre a la iglesia a minar los corazones de sus hijos. Entre más unidos estemos, hermanos, más le costará al enemigo penetrar, porque nosotros, hermanos, estaremos unidos en un mismo sentir, con un mismo pensamiento, con un mismo deseo, hermanos, de hacer la obra de Dios. Esto, hermanos, me recuerda a aquel hombre del cual el Señor habló, al samaritano, que dice la Biblia de que aquel hombre, cuando vio al que estaba tirado en el suelo, que le habían robado y lo habían golpeado, él no anduvo pensando en que si era conocido o no era su conocido, si era su amigo o no era su amigo, simplemente él vio la necesidad de aquel hombre. Y dice que él lo tomó, lo llevó al mesón, lo curó. Y cuando ya se iba, le dijo al mesonero: haz todo lo que sea para él o por él, que yo te lo voy a pagar. Es decir, el samaritano había entendido, hermanos, que hay que ayudar al que está necesitado. El samaritano había entendido, hermanos, que aquel hombre por sí solo no podía levantarse ni poder ir a buscar ayuda. Sabía que él era el que lo podía ayudar. Así es. Porque, hermanos, los religiosos habían pasado y lo habían pasado por alto. Los religiosos, aquellos que se creen conocedores de la palabra de Dios, aquellos hombres, hermanos y mujeres que creen que porque Dios les ha dado un privilegio o porque Dios les ha dotado de sus dones espirituales, no pueden ayudar a los demás porque se van a contaminar. Hermanos, la palabra de Dios dice que el que quiera ser grande tiene que servir en esta tierra. Amén, así Si es. nosotros queremos ser grandes delante de Dios, Señor, tenemos que servir al necesitado en esta tierra. Si nosotros, hermanos, queremos llegar y estar sentados con el Señor, tenemos que servir primero aquí en Amén, esta gloria tierra. a Dios, así es. Eso es lo que debemos de hacer. Sí, Señor. Eso es lo que hicieron estos hombres. Aleluya. Esto, hermanos, nos habla de la necesidad que tiene la iglesia de ser igual que estos hombres. De ver la necesidad. De ver, hermanos, que hay gente allá afuera que necesita que nosotros los carguemos y los traigamos hasta donde esté el Señor. Hay gente allá afuera, hermanos, que está necesitada y que están paralíticos espiritualmente y que necesitan de hombres como estos para que los lleven, los traigan hasta donde esté el Señor. Aleluya. La iglesia, hermanos, tiene que despertar.
como iglesia tenemos que despertar y tenemos que entrar en la sintonía en la cual el Señor nos puso. Dios no nos dejó aquí solo para estar calentando bancas. Dios no nos dejó aquí, hermanos, solo para congregarnos y venir, irnos a la casa y no hacer nada por el prójimo. Dios nos dejó aquí, hermanos, para que nosotros ayudemos a aquel que necesita de Dios. Dios nos trajo, hermanos, nos perdonó, nos salvó, para que ahora nosotros vayamos y traigamos a otros para que Él los salve. Amén, gloria a Dios. Esa es la misión que nosotros Señor, tenemos. así es. Dios no nos ha dado otra misión. Él dijo, vayan y prediquen a todas las naciones, hagan discípulos en mi nombre. Vayan y hablen a la gente y enseñen y díganle a la gente que hay uno que salva, que perdona. Ayer estaba oyendo un mensaje de un pastor, creo que es de Chile, y él habla, hermanos, acerca de todo lo que en las iglesias hoy se ve. Tanta basura que hay en las iglesias. Así literalmente, basura. De hombres que no tienen ni siquiera el más mínimo temor de Dios, enseñando basura a la gente. Y es por eso, hermanos, que la iglesia está tan fría. Y no tiene, hermanos, el deseo o no tiene la sensibilidad para ver la necesidad que hay en la vida del hombre allá afuera. Allá hay mucha gente, hermanos, que necesita la ayuda de Dios, pero que ellos solos no pueden venir. Necesitan de uno de nosotros, necesitan de ustedes, necesitan de mí, que les hablemos y que los traigamos. Y que al igual que estos hombres, si ellos no quieren venir, carguémoslos y traigámoslos. Porque su parálisis espiritual no les permite acercarse a Dios. Amén, así es. Realmente, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Oh, Cristo. ¿Será que estamos igual que toda la demás iglesia? Jesús. ¿Será que hemos caído en el mismo error que han caído las demás iglesias? En las que, hermanos, no vemos la necesidad de los demás. Por eso el tema, seamos diferentes. Porque usted y yo somos llamados, hermanos, a ser diferentes, a no ser del montón. Estos 4 hombres, hermanos, eran diferentes a todos los demás, porque habían visto la necesidad en el paralítico. Y no solamente habían visto la necesidad del paralítico, sino que ellos se habían tomado, hermanos, la responsabilidad de hacer que aquel hombre tuviera un encuentro con Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. Hacer igual que estos hombres. Hacer, hermanos, que los que están allá afuera, que necesitan del Señor, vengan. Yo no sé cuántos de los que antes venían no vienen. ¿Y qué hemos hecho para que estos vuelvan? ¿O somos de aquellos que ya conocen, que vean? Ya le hablamos, es su problema. ¿O qué hemos hecho por aquel que anda borracho? O quizás hemos dicho, si es borracho, le gusta el trago, le gusta el guaro. Por más que le hablemos, no quiere. Ese es el problema de él, no quiere dejar la bebida. Hermanos, es que nadie va a poder dejar un vicio si Dios no lo toca. Así es. Y para que Dios lo toque, hermanos, tenemos que hablarle, tenemos que buscarlo, tenemos que traerlo para que Dios lo cambie y lo transforme. Amén, aleluya. Nadie, hermanos, por sí solo puede dejar el pecado y la maldad. Es cierto. Nadie. Somos carne y la carne lo que busca es carne y pecado. Y por eso es de que, hermanos, el hombre por sí solo no podrá acercarse jamás a Dios. Va a necesitar, hermanos, de que ustedes y yo llevemos el mensaje para que ellos entiendan y para que Dios, hermanos, hablando de su corazón y para que Dios toque su vida y para que Dios obre en ellos para que puedan reconocer a nuestro Dios como su Señor y su Salvador. Glorioso,
Cuando dije, hermanos, que qué hubiera pasado si uno o dos de ellos no hubieran querido cargar al paralítico, quizás Dios ya tenía, de hecho que así es, que Dios ya tenía el control de todo esto. Pero si uno o dos de ellos no hubieran querido cargarlo, de todos modos la obra se hubiera hecho. Porque, hermanos, cuando ustedes y yo no hablamos al mundo necesitado, Dios hace la obra de todas maneras. Aleluya, así es. Pero Él nos ha dado la misión de que seamos nosotros los que llevemos el mensaje de salvación al que está perdido. Amén, gloria a Dios. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Amén. Así dice la palabra de Sí, Dios. Señor. ¿Y por qué vamos a dejar que las piedras hablen si Dios nos ha dotado a nosotros de voz para poder hablar a los demás? Glorioso, ¿Por qué vamos a permitir que Dios haga que las piedras hablen cuando usted y yo podemos, hermanos, llevar el mensaje? Porque a nosotros se nos ha sido encomendado a esa misión. Porque para nosotros es ese llamado. Es para nosotros, hermanos, el llamado de llevar y traer el mensaje a los más necesitados. ¿Desde hace cuánto no traemos a alguien, no invitamos a alguien? ¿Desde hace cuánto no le hablamos de Jesucristo a alguien? ¿Hace cuánto, hermanos, que no le hablamos y no le decimos, mire, hay un Cristo que salva a otra persona que nosotros sabemos que está necesitada? ¿Hace cuánto? ¿Será que hoy le hablamos a alguien? Ayer le hablamos a alguien. La semana pasada le hablamos a alguien. Hace un mes. ¿Hace cuánto que no llevamos el mensaje que Dios quiere que llevemos? Hermanos, dice la palabra de Dios aquí, que como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Oiga, lo que estos hombres hicieron no fue poco. ¿Se imaginan ustedes subir a un hombre paralítico al techo de una casa? ¿Se imaginan ustedes la dificultad que hay para subir a un hombre? Yo no sé cómo eran las casas en ese entonces, pero tuvieron que haber sido similares a estas. Pero piensa usted, ¿qué usaron para subir al hombre? ¿Una escalera? ¿Usaron más gente para que les ayudara? ¿Qué hicieron para que aquel hombre, o para poder subir al hombre al techo de la casa? No importa lo que hicieron, lo cierto es que lo hicieron. Amén. Y eso es lo que importa. Amén, aleluya. Hermanos, que así como estos hombres, hermanos, a nosotros no nos detenga nada. Gloria a Dios. Que nosotros llevemos, hermanos, al necesitado hasta donde esté el Señor. Aleluya. Estos hombres vieron la multitud y no les importó. Vieron que no se podía entrar y no dijeron no se puede. Estos hombres subieron al paralítico al techo y no solamente lo subieron, sino que abrieron un hoyo en el techo del hogar donde estaba Cristo predicando y allí bajaron al paralítico. La misión de ellos era llevar a aquel hombre hasta donde estaba el Señor Jesús. Y esa debe de ser la misión de nosotros. Llevar a los necesitados hasta donde está nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la persistencia de aquellos hombres tuvo su fruto. Aquellos hombres, su determinación, su constancia, su compromiso, su lealtad, su amor por el necesitado, su compromiso que ellos habían adquirido, su entrega, su deseo de servir al prójimo, los había hecho superar toda dificultad y toda adversidad.
Hermanos, creo de que necesitamos tomar ejemplo de estos hombres. Y debemos de llevar el mensaje a los más necesitados. Así es, Cristo. Allá afuera, hermanos, abunda a quien hablarle del Señor Jesús. Allá afuera sobra a quien hablarle del Señor Jesús. En nuestro trabajo, hermanos, hay mucha gente que necesita conocer de Cristo. En los colegios, para los que estudian. Nuestros vecinos, hermanos. Quizás alguien diga, no, si ya les hablé y no quieren. Estos hombres no hubieran pensado así. Estos hombres hubieran insistido una, otra y otra y otra y otra vez hasta lograr que el Señor toque el corazón de aquellos hombres y traerlos al Señor. Gloria a Dios. Estos hombres, hermanos, no hubieran dicho, no, si ya le hablé y no quieren. Estos hombres lo que hubieran hecho, hermanos, insistir y decirle, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que hace nueva todas las cosas, hay un Cristo que te puede sacar del vicio, hay un Cristo que te puede romper las cadenas, hay un Cristo que te puede dar lo que el mundo no te puede dar. Gloria a Dios. Eso hubieran hecho estos hombres, pero no se hubieran quedado de brazos cruzados esperando a que el Señor saliera de donde estaba y tal vez si el Señor lo veía, entonces lo sanara. Estos hombres, hermanos, tenían un compromiso, o habían tomado un compromiso, el cual iban a hacer hasta lo imposible para cumplirlo. Dice que haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Si subirlo era dificultoso, ahora bajarlo, ¿cómo hubiera sido? ¿Se imaginan ustedes subirlo? Ahora, ¿cómo lo bajaron? Me preguntaba yo, ¿cómo hicieron para bajarlo? No importa cómo hicieron para bajarlo. Lo cierto es que lo bajaron y lo llevaron hasta donde estaba el Señor. Gloria a Dios. Lo cierto es, hermanos, que ellos cumplieron con su propósito. Ellos cumplieron con su deseo de ayudar al paralítico. Amén. No importando, hermanos, lo que tuvieran que hacer, ellos cumplieron con lo que se habían propuesto hacer. Así es. Hermano, el día que nosotros tomemos este compromiso y cumplamos con lo que debemos de hacer, Dios hará grandes cosas. Aleluya. Dios sanará a los enfermos. Aleluya. Dios rescatará a los perdidos. Gloria a Dios, Dios. hermanos, traerá a esos que andan Cristo. borrachos, perdidos Sí, en el Señor. mundo. Transformado. Cuando nosotros, hermanos, asumamos el compromiso, igual que estos hombres. Glorioso Jesús. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Señor amado. Que seamos diferentes, que ya no seamos iguales a los demás cristianos. Si los demás no hacen nada, allá ellos, pero nosotros, hermanos, debemos de hacer algo para que los hombres conozcan al Señor. Si las demás iglesias, hermanos, no hacen nada, allá ellas. Dios les va a pedir cuenta a ellos y Dios nos va a pedir cuenta también a nosotros. Así es. Y nos va a decir qué hiciste, a cuánto llevaste a la iglesia, a cuántos invitaste, a cuántos llevaste a la iglesia para que Dios los salvara, Al Señor. a cuántos. Oh, Cristo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuándo llevo en Cristo? Oh, Señor Pero mío. él y Miquel Juliano Aleluya. ya suficientes. Santo. Nunca es suficiente. Así es. Porque hay mucha En gente él. allá afuera que Sí. necesita del perdón de Dios. Amén. Allá afuera, hermanos, hay mucha gente que necesita Sí. ser perdonada, ser rescatada. Sí, Cristo. Y nosotros estamos aquí, hermanos, alabando a Dios, sabiendo que tenemos una salvación que no la podemos perder. Sabiendo, hermanos, que somos salvos y que vamos camino al cielo y que de aquellos que están afuera. Tenemos que compadecernos del perdido. Tenemos que compadecernos del hombre Jesús. que está en los vicios. Tenemos que compadecernos, hermanos, de aquellas mujeres que están en el mundo sin esperanza. Hay tanta necesidad allá afuera, hermanos, que solo Dios puede suplirla. Amén. Hay tanto problema allá afuera que solo Dios puede solucionarlo. Amén.
Hay tanto que hacer allá afuera, hermano, que no podemos estar de brazos cruzados esperando a que Dios haga la obra y que nosotros no hagamos nada. Oh, Cristo, glorioso. Dice la Biblia aquí en el 5, versículo 5, que al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no vio al enfermo, Jesús vio a los 4 hombres que llevaban al enfermo. Amén. Si queremos que el Señor nos vea a nosotros, hagamos algo por el necesitado. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús vio, hermanos, en aquellos hombres su insistencia. Jesús vio en aquellos hombres, hermanos, lo que no veía en todo aquel montón que había. Jesús vio, hermanos, que aquellos hombres eran diferentes, porque ellos tenían un propósito. Ellos, hermanos, tenían una finalidad. Ellos tenían, hermanos, algo que cumplir. Y en ese momento lo estaban cumpliendo. Así es. Y por eso es que el Señor, hermanos, cuando vio a ellos, cuando vio la fe de ellos, al ver que abrieron el techo y bajaron al enfermo, le dijo al enfermo: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Hermanos, qué gratificante se siente que cuando alguien va a la iglesia a la que nosotros, a una persona a quien nosotros hemos invitado, se siente, pero qué gratificante ver que aquella persona se rinde a Cristo. Amén. Así Yo no es. sé si ustedes lo han experimentado, Claro, así es, hermanos, sí, pero Señor. eso es lo más bello que puede Gozo, pasar, alegría, saber que lucha. ustedes llevaron a alguien a la iglesia y el Señor lo tocó y lo Amén. convirtió. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que necesitamos. Así es. Eso es lo que aquellos hombres hicieron. Oh, Jesús. Hermanos, el llamado esta noche es a que sirvamos al Señor. Sirvamos en su obra, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el hombre. Y no hay nadie más a quien encomendarle esta misión, sino que a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Nadie más va a hacer este trabajo. Nadie más lo hará. Si ustedes no lo hacen, hermanos, Dios de todo modo lo va a hacer, pero Él les pedirá cuenta de Amén. ustedes. Así es, Señor. Glorioso, bendito Padre. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos está siendo escrito ahí arriba en el cielo. Aleluya. Y cuando el libro se abra, va a decir: invitaste a 1, a 2, a 3, no invitaste a nadie a la iglesia. Ay, Santo. Nadie se salvó porque lo trajiste. Oh, Jesús. Creo que no queremos oír eso, bien que estemos recibiendo galardones allá en el cielo. Pero el llamado, hermanos, esta noche es a que seamos diferentes a todos los demás. Que vivamos como hijos de Dios, llamados a predicar su palabra, a llevar su verdad, Amén. porque hay mucha necesidad allá afuera. Así es, Jesús. Como les decía, este pastor estaba hablando de tanta basura que hay, y hablaba también de lo que está pasando en Brasil, que en Brasil el diablo, hermanos, se está apoderando tanto de ese país, que están abiertamente haciéndole culto al diablo. Hace poco, o no sé si hace poco, yo hace poco lo oí, pero me dio tristeza porque la cantante Madonna estaba haciendo un concierto y en medio del concierto hizo un ritual a Satanás, abiertamente. Sí. Y toda la gente aplaudiéndole, gritando, Sí. ovacionando lo que aquella mujer estaba haciendo. Sí. ¿Y saben qué es lo más triste? Que estaba citando textos bíblicos para hacer eso. Engañando. Hermanos, qué difícil es ver eso. Hay mucha necesidad y nosotros somos llamados a rescatar a esos hombres. Jesús. En Brasil está más perdido o más perdida la iglesia. Hay hasta iglesias gay donde el pastor es gay y todos sus miembros son gay. Sí. Hermanos, imagínense hasta lo que hemos llegado.
Porque la iglesia no quiere hacer su trabajo de ir y predicar el Evangelio. Todo eso pasa, hermano, porque la iglesia se ha dormido y no quiere hacer su trabajo. Quiera Dios, hermanos, que ustedes y yo hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Que traigamos a alguien a los pies de Él. Que no importa la dificultad. No importa, hermanos, si hay que ir a traerlo, vayamos y traigámoslo. Yo me acuerdo que antes, cuando uno invitaba a alguien y la persona le decía, sí, ahí voy a ir, y uno le esperaba y no llegaba. La siguiente vez uno iba y lo invitaba, sí, ahí voy a llegar. Después lo que hacíamos es que íbamos y lo íbamos a traer para que no nos mintiera. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día. Ir y traer a la gente porque no quieren. Ellos le dicen, sí, voy a llegar, pero no llegan. Porque el enemigo no los deja. Entonces lo que tenemos que hacer es arrebatárselos de las manos al diablo. Aleluya. Pero esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Y esa es una decisión que usted debe tomar y yo debemos tomar. Así es. Así que es decisión suya y mía si hacemos la labor que Dios nos ha encomendado. Cierra sus ojos.